Buenas noches. Me da gusto que el coordinador de la aplastante mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, haya aceptado platicar aquí. Hola, Carlos. Mario, yo quiero abrir con una pregunta que nos hacemos algunos mexicanos. Teniendo los diputados la responsabilidad de legislar, pues son ante todo servidores públicos y como tales, lo primero que deben cumplir es la Constitución. Y yo te pregunto, ¿por qué le hiciste la maldad a la colegisladora, la Cámara de Senadores, de enviarle una ley que te aseguraste de que fuera aprobada por tu mayoría, que va contra la Constitución? Las leyes secundarias de la reforma educativa. Hay gente que piensa que, bueno, primero, tuvimos la reforma constitucional, el artículo 3º, es una reforma muy buena para el país, es incluso aprobada por los autores de la anterior reforma, sí, lo sé, por el grupo parlamentario del PRI, lo cual quiere decir que hicimos un buen trabajo en construir consensos y que viendo para adelante es buena para el país. Ahora, vienen las leyes secundarias. Hay algunos que piensan que hay contradicción entre las leyes secundarias y la reforma constitucional. Hay las vías para que haya una controversia. Si esto llega a la Corte decidirá. Nosotros no encontramos ninguna contradicción o que algún artículo contravenga el espíritu de la Constitución. ¿Cómo no, si en la Constitución quedó plasmado que habrá ciertos requisitos para asegurar una plaza de profesor? La Constitución te dice que habrá procesos públicos, transparentes, equitativos para la designación de plazas. ¿Qué dice la Ley General de Educación y la Ley de Carrera Magisterial? Que todos los egresados de las normales tendrán plaza. Eso no es exactamente cierto. A ver, primero, el normalismo en el país había sido abandonado. Los otros gobiernos querían en una de esas desaparecerlo. ¿Por qué? Las normales es donde una afirmación que nadie lo ves hasta con el presupuesto. Si no le pones dinero es que no te interesa. Entonces, están abandonadas las normales en el país. ¿Qué son las normales? Donde se forman los maestros. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la educación si despreciamos, estigmatizamos las normales? ¿Cómo no? Que los egresados de las normales presenten examen para ver si tienen una plaza y ustedes se las dan automático. No, ahí voy a eso. Entonces, ¿cómo quedó? Primero, a diferencia de los gobiernos anteriores, la propuesta de este gobierno es rescatar el normalismo. Planes de estudio, hay artículos que van directamente a reconocer y rescatar de los normales. Porque queremos que los egresados de las normales pues cada vez sean mejores, que son nuestros. ¿Qué tiene que ver eso con las plazas automáticas? ¿Qué tiene que ver? No es plaza automática. Allá habrá procesos de selección. Y lo único que se puso es que se dará preferencia a los egresados de las normales, porque necesitas estimular el normalismo. Pero ¿Sin exámenes de oposición? No, tendrán que cumplir exámenes, sin duda. Pero a ver. ¿Qué va a pasar? Se regula cuántos cuántos estudiantes entran a estudiar a las normales a partir de la demanda que vas a tener de plazas. Porque si no sería un engaño decirle a los jóvenes vengan a estudiar, salir y que no tengas plazas. Las plazas van a estar determinadas por las vacancias, es decir, cuántas plazas se van liberando o se van creando, es decir, cuántas necesidades tienes de mandar maestros a sustituir a algunos que se jubilaron, que se retiraron o nuevos grupos que estás
abriendo. Ahora, en el fondo, fíjate lo que estamos hablando, Carlos Marín, es que Vasco, a ver, no, espérame. La audiencia debe darse cuenta que este hombre toma la palabra, se hace de ella y trata de envolver a sus interlocutores. Fíjate está eludiendo. No, ahí va la respuesta. Ahí va la respuesta. Una de las obligaciones del Estado mexicano, y así lo asume este gobierno, es la educación pública y gratuita. Garantizar el derecho de los niños, jóvenes, adolescentes a la educación. Y es una obligación del Estado formar maestros. ¿Qué se nos olvidó la historia? El esfuerzo de Torres Bodet por ¿y cuál es la historia de la formación de los normales? Con Vasconcelos, con Torres Bodet. ¿Cómo fue la formación de los primeros maestros? No, porque tiene mucho que ver ahora. ¿Por qué garantizar trabajo en las escuelas a egresados de las normales? Y te pregunto, para que veas qué discriminatoria es la ley que aprobaste, ¿por qué los egresados de las facultades y escuelas de medicina o de ingeniería no tienen trabajo o plaza automática en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud o en Petróleos Mexicanos o la Secretaría de Comunicaciones? ¿Por qué se privilegia una carrera de las muchas que estudian los jóvenes en México? No es una cuestión de privilegio. Son los únicos con plaza garantizada. Eso es una cuestión, pero no es directamente la plaza garantizada, Carlos. Ahí hay un error. Es peor porque le dan a una banda delincuencial la posibilidad de entrometerse en la decisión de a quién darle o no trabajo. Y me decías que no hay estigmatización. Fíjate además lo que acabas de decir de los maestros de este país. No es cierto. Por supuesto. Yo tengo 4 hermanas profesoras. Mi mamá es maestra y todas mis tías son maestras. La excluyo de la banda delincuencial, pero te voy a decir cuál es, con la que tú y los tuyos se han arreglado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se la vive haciendo panchos, vandalizando instalaciones, chantajeando a las instituciones para adueñarse de la Rectoría de la Educación en donde se les permite, como ocurrió durante años en Oaxaca. A ver, ese es el discurso fácil y seguro no lo leíste en Milenio. Es absolutamente falso que haya una rectoría. Además, en la Constitución se dice que claramente que la Rectoría de la Educación es del Estado mexicano. Eso no estaba en la Constitución. Se gana ahora en esta reforma. Ahora, esos maestros que tú los acabas de describir, yo no estoy de acuerdo. Gracias a la oposición que ellos hicieron, ahora se pudo revertir una reforma que agraviaba los derechos laborales, no de esos maestros, de todos los maestros del país. ¿Tú qué hubieras hecho? No es cierto. ¿Tú qué hubieras hecho si de repente pues, tienes, digamos, una carrera, tienes un contrato y de repente llegan, te hacen una reforma y te lo ponen en duda? Los maestros salieron a defender sus derechos, fueron perseguidos, fueron encarcelados y también hubo muertos. No, ¿cuáles cuentos? Ahí están. Hablan inclusive... A ver, hubo líderes magisteriales detenidos en la cárcel por lavado de dinero. No me digas que no. De los cuales, Rubén Núñez, por ejemplo. 6 de los cuales de la CENTE secuestraron a los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani y los tuvieron a esos niños en una cisterna y salieron, imagínense, como presos políticos. Bueno, entonces, bueno, y hablamos con todos los maestros del país, con todas las organizaciones magisteriales, no nada más con ellos. Y te recuerdo una cosa, Carlos Marín, en la campaña del año pasado de Andrés Manuel López Obrador, se unió todo el magisterio nacional en torno a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y? ¿Cuál era la promesa? No solo el magisterio nacional. ¿Cuál era la promesa? La mayoría de los votantes. ¿Y cuál era la 30 promesa? millones de En mexicanos. el caso de los maestros, era echar para abajo la reforma educativa. Que era la demanda de Peña. Original de la CENTE. Bueno, pero fue de todos finalmente, de todo el magisterio. En lo que tú mal llamaste... Reforma educativa. No, le decían la punitiva reforma. Las evaluaciones punitivas. Evaluaciones que tenían consecuencias laborales. ¿Cuál era la consecuencia? Que si no estás capacitado y actualizado en asuntos pedagógicos, no expongo a los niños a que tú los eduques. Exacto. Fíjate, entonces te mando a una oficina administrativa. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma ahora? Esa era la ley del garrote. Te ponen una pistola en la cabeza. Con 3 exámenes sin riesgo de perder precisamente la plaza. ¿Cuál es ahora el nuevo paradigma? Es la una entrega ley total. No, es falso. Una ley
sistema de carrera magisterial, que le da estabilidad y claridad al horizonte laboral de los maestros, con incentivos para la capacitación y formación permanente, para el reconocimiento y para que vayas mejorando tus ingresos. Es decir, es un esquema de incentivos y reconocimiento más que de garrote. Bien. Mario Delgado tiene una ventaja sobre mí, es un itamita, es como MID o como Carstens, ¿verdad? Vienen del ITAM. No, yo sí estudiaba. Y yo, mi única licenciatura, Mario, es en manejo. Tengo mi licencia de manejo, es la única licenciatura que tengo. Te deberían hacer un examen. Pero tienes una gran desventaja, eres muy joven. Te voy a decir que históricamente ha ocurrido con la gente, que sin acudir a cursos de actualización y menos pisar algo así como la normal de maestros o la universidad pedagógica, pedían el aumento del 100% a su salario. ¿Y sabes qué hacían mis hermanas normalistas, todas, de escuelas de gobierno? Si querían más dinero, hacían una doble plaza porque los turnos son de 5 horas en las escuelas. Y vivían, yo creo que mejor que tú o yo, con y sin la cuarta transformación. A ver, evidentemente yo soy mucho más joven que tú. Y desconoces el dato que te digo. No. Que quieren prebendas sin capacitarse. ¿Y quién les daba esas prebendas? Los caciques regionales. ¿Y quiénes eran esos? Los gobernadores. ¿A cambio de qué? Apoyo político. Así es. Pues entonces ahí está tu respuesta. Ahora eso ya es diferente, porque ahora tienes ahora quien tiene el apoyo político ahora pues tienes, es todo el gobierno federal. Pero ahora tienes una ley que va a regular ese sistema de carrera. No sé si se dan cuenta lo agudo que es este hombre. Me batea casi todo, pero no. Y ahí te va la otra. En esos tiempos, que yo todavía no nacía, pero me cuentan, había una doble negociación. La negociación que hacían los maestros federales y la negociación que hacían en los estados. Y los gobernadores no tenían ningún incentivo a respetar la negociación federal y la tomaban como piso en lugar de techo, y así se fueron acumulando grandes déficits en los presupuestos de educación. Vamos a hablar de presupuestos, pero no solo de educación. Si Mario Delgado me hace el favor de seguir aquí para una segunda conversación. ¿Aguantas? Venga. Muchas gracias, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Gracias, Mario. Buenas noches.